Deuteronomio 4:4, alabado sea el Señor, dice la palabra: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Puede usted sentarse, diga gloria a Dios. Eso lo dijo Moisés, bendito sea Jesucristo, y se lo dijo al pueblo de Dios. Y cuando Moisés dice mas vosotros, vosotros significa ustedes, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y es que el que sigue a Jehová no solo vive en esta vida, vive eternamente. Dios es vida, amén. Esta es una exclamación que demuestra, afirma y confirma cómo el premio de vivir por seguir a Dios. El que sigue a Dios vive, amén. Si vemos en Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Lo primero que dice es: oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Definitivamente Dios tiene hombres y mujeres llamados por Él para enseñar las buenas nuevas de salvación. Es una facultad que no es humana. Todo el que enseña correctamente, primero el Señor lo inspira, segundo lo toca, tercero lo guía, cuarto lo respalda. Amén. Entonces, pararse a enseñar la palabra de Dios es una honra. Amén. Los que predicamos creemos que esto es fácil. Resulta que predicar depende del Espíritu Santo. Pero como tenemos el Espíritu, creemos que es fácil. Amén. Cada vez que Dios desea bendecirnos, nos hace recomendaciones. Y las recomendaciones que Dios hace son claras. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, le hace recomendaciones claras. Pero todos los que estamos aquí podemos testificar que cuando no lo hacemos como Él dice, nos va mal. A veces ejecutamos las órdenes de Dios en un 90%, a veces en un 99%, otras veces lo hacemos al 100%. Pero todos nosotros sabemos que la paz llega al corazón cuando estamos haciendo la voluntad de Dios 100%. Cuando uno no está haciendo la voluntad del Señor, queda con una inquietud, queda con una falta de paz, porque uno sabe que no está haciendo la voluntad de Dios. Uno mismo se autoengaña. Y entonces Dios nos dice una cosa y nosotros le proponemos a Él otra. Y hacemos la de nosotros. Y a veces hablándonos Dios directamente cometemos el error de preguntarle a los hermanos. Yo te pregunto, ¿quién es más grande, Dios o el hermano? No, yo vuelvo a preguntar, ¿quién es más grande, Dios o el hermano? Si Dios te lo dijo es porque Él es más grande que tu hermano y que tú. Y Él sabe por qué te lo dijo. Amén. Así a ti no te parezca. Bendito sea el Señor. Deuteronomio 4:2 dice, condición para ser bendecido: no añadiréis a la palabra que yo os mando. Y eso es lo que más se está haciendo ahora. Ni disminuiréis de ella, también se está haciendo. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esto coincide con el escrito del apóstol Juan en Apocalipsis. Dice Juan en Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, si añade,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si añade, Dios le echa plagas. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, mira lo que pasa. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En conclusión, lo de Dios hay que dejarlo quieto. Dios se tomó el trabajo, Dios se esmeró en inspirar la Biblia para bendecirnos. Bendito sea el Señor. Hay muchos, por diferentes motivos, que niegan la eficacia de las Escrituras al no predicarlas completas. Hay predicadores que les da temor de predicar la palabra como Dios la manda. Por muchos motivos, por muchos motivos. Si son pastores, a muchos les da temor de que la gente se le vaya. Y resulta que la gente se va más cuando no se predica correctamente. Amén, hermano. Los que tal hacen no pueden decir que guardan la palabra. El que no predica la palabra completa no puede decir que la está guardando. Hay que predicar la palabra completa. Y a nosotros los líderes debemos tener bien claro que la iglesia no es nuestra. Que esto es como una empresa. Cuando el gerente llega a una empresa, se somete a algo que ya está establecido. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Y dice Deuteronomio 4:3: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. El pueblo conociendo a Jehová, se fue en pos de Baal Peor. Hermano, y en estos tiempos hay gente que conociendo a Dios está honrando a otros dioses. Bendito sea el Señor, alabado Jesús. Baal Peor significa Dios del monte o Dios de la fertilidad. Es el Dios peor de los moabitas. Y la historia dice, la Biblia dice, que Israel tomó parte en el culto a la fertilidad que se le daba al Dios ese Baal Peor. Conociendo a Dios, participaron del culto a Baal Peor, culto a la fertilidad, conociendo a Dios. Y es que acaso usted no queda sorprendido de las barbaridades que hace gente que conoce a Dios. Hay gente que conoce a Dios y parece que no lo conociera. Yo venía hablando con mi esposa y con mi hermana Emperatriz acerca de la ceguera que hay en el pueblo. El pueblo tiene varios dioses. Al pueblo le es más fácil creer en las promesas del hombre que en las promesas de Dios. Y te estoy hablando de pueblo como este que conoce la palabra. Bendito sea el Señor. Y usted cree que Dios está contento con esa clase de gente. Los va a destruir, porque los que le oficiaron cultos a Baal Peor, Dios los destruyó. Es peor alguien que conociendo la palabra honre a otros dioses que el idólatra que no conoce a Dios. Amén, hermano. La participación del pueblo de Dios en ese culto al Dios de la fertilidad provocó a Jehová y ocasionó la muerte de 24,000 israelitas. Mató Dios a 24,000. ¿Y cuántos que antes tenían el Espíritu Santo no están muertos a estas alturas? Y da tristeza ver cómo hombres que antes tenían el contacto directo con Dios, hoy ya no lo tienen. Eso es lo más triste que le puede suceder a un creyente. Después de haber tenido a su favor la gloria de Dios, hoy en día parece que ni lo conocieran. Bendito sea Jesucristo. Hay gente
cristiana que se le habla de milagros y le cuesta trabajo creerlo. Gente que antes Dios mismo los usó en milagros. Bendito sea el Señor. Según el Salmo 106, versículo 19 en adelante, dice la Biblia, hicieron, hablando del pueblo, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Estoy hablando del pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿qué sucedió para que el pueblo que había visto las maravillas de Dios ahora se postrara ante una imagen de fundición? Hermano, y en estos tiempos el pueblo de Dios de pronto no se está postrando ante una imagen, pero sí se está postrando ante unas ideas. El pueblo ha sido invadido por ideas filosóficas, psicológicas, ciencia humana. Y esas ideas están reemplazando a la palabra en muchos corazones. Tanto que la gente ya no razona por la palabra, sino por las ideas. Bendito sea el Señor. Eso ha matado al pueblo de Dios. Pero de las cenizas, Dios está levantando una generación con poder. La generación que se ha atrevido a creerle. La generación que está viva porque lo ha seguido. Y el que sigue a Dios vive. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hicieron becerro en Horeb. ¿Y sabes qué es Horeb? Monte de Dios. Prostituyeron, hermano. ¿Y cuántas iglesias no están siendo prostituidas históricamente? Y yo venía hablando con Emperita, con mi hermana Emperatriz y con Nidia, mi esposa, cómo esas doctrinas han entrado a iglesias y cómo nosotros estamos sorprendidos que predicando la palabra correcta, a pesar de eso, haya gente que no quiera estar ni siquiera con nosotros, sino siguiendo esos que se desviaron. De pronto no se congregan allá porque son de otros países, pero uno ve, porque el que tiene ojos ve, y uno siente en el corazón. Mira, así como ustedes nos calibran a nosotros los pastores, nosotros también los calibramos a ustedes. Nosotros sabemos qué oveja en el fondo quiere estar con nosotros y qué oveja no quiere estar. Bendito sea el Señor. Alabados a Jesús. Y ante eso no podemos hacer nada. ¿Sí o no? Es mejor estar con alguien que quiere estar contigo. Esas cadenas algún día se rompen. Eso es como la mujer en el mundo, no la cristiana, en el mundo. Vea que digo en el mundo. Vea que digo en el mundo. Ojo con la bomba que voy a soltar. Vea que digo en el mundo. Eso es lo mismo que la mujer que está casada con uno, pero sueña con otro. Se supone que es en el mundo. Digo, yo lo dije varias veces, Miguel, varias veces lo dije. Vea que es en el mundo. Así sucede también. Hay gente que tiene el cuerpo en la iglesia, pero el espíritu en otra iglesia. Y se identifican es por allá. Ok. Pero así hay gente con Dios. Hay gente que quisiera que Dios cambiara para complacer sus caprichos. Y la Biblia dice, su deseo busca el que se desvía. Hay gente que no va a terminar en esta doctrina porque no les gusta. Quisiera que esta doctrina cambiara y que los pastores así cambiáramos.
Al final se van a fastidiar y se van. Sí, al final se fastidian y se van. Porque hay mucha gente también orando para que nosotros no cambiemos. Al final se van a fastidiar. Porque alrededor hay gente orando y yo oigo las oraciones que hacen ustedes, Señor, que no cambie. Entonces al final se van a fastidiar. Amén, hermanos. Pero aquí la Biblia está hablando que es pecado quitarle y es pecado añadirle. Pecado es lo que la Biblia dice que es pecado. Eso es pecado, lo que la Biblia dice que es pecado. Yo no tengo por qué inventar cosas para acomodar a la gente. Estoy aprendiendo que las cosas que se dan es porque Dios las quiere así. Así yo deseo otra cosa. Runomí, mi hija. Usted sabe que Runomí, mi hija, la que es igualita a mí. Cuando tenía como 3 años me dijo, papi, yo quería un papá blanco. Yo le dije, sí, pero yo soy tu papá. No le contesté bien. Tú puedes quererlo blanco, pero yo soy tu papá. ¿Sí o no? Y dice la Biblia, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Cambiaron la gloria de Dios para hincarse, tirarse de rodillas ante la imagen de un buey que come hierba. ¿Sabe cuándo una gente se degrada tanto así? Cuando rechaza la verdad. Cuando una persona rechaza la verdad, su postrer estado es peor. Hace cosas que nunca se imaginó. Ojalá y nosotros nunca lleguemos a hacer cosas que nunca nos imaginamos. Si usted quiere la verdad, siga amándola. No le quite a la verdad. No le quite la esencia a la palabra. La palabra que le agrada a Dios que prediquemos es la que está escrita en la Biblia. Alabado sea el Señor. Olvidaron al Dios de su salvación. Hay gente que lo está olvidando. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Hay gente que se le ha olvidado lo que Dios hizo. Rafa, no se te olvide que Samuel es un milagro. Así te vengan tiempos difíciles, tiempos de bendición, tiempos de gloria. Samuel es un milagro. Y cuando Dios nos marca así, eso no se nos debe olvidar. Yo mismo oré hace muchos años por una mujer que necesitaba un milagro de Dios. Y Dios se lo hizo. Y hoy esa mujer está levantada en contra de Dios y en contra mía. Dios y yo la dejamos que corra. Pero yo sé lo que va a suceder. No porque esté levantada en contra mía, sino porque está levantada en contra de Dios. ¿Saben lo que está haciendo esa mujer? Juzgando a Dios. Cuestiona a Dios, quiere un evangelio a su manera. Hermano, y eso es peligroso para ella, pero también es peligroso para ti. Tú que quieres un evangelio a tu manera, eso es mortal. El evangelio, ¿tú sabes por qué Dios lo estableció así? Porque nosotros necesitamos cambiar. Por eso el evangelio está fijo ahí. Porque nosotros necesitamos cambiar. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar Rojo. Mira todo lo que Dios dice. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Afortunadamente todavía hay hombres y mujeres que intercedemos, que tenemos gracia delante de Dios. Y por eso hay cosas que no han sucedido, porque todavía intercedemos y nuestra oración ahora es: Señor, salva a Colombia y a Latinoamérica.
Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Pero aborrecieron la tierra deseable. Y lo que fue peor, no creyeron a su palabra. Por eso es que el mensaje se llama ¿a qué Dios sigues? El Dios que yo te predico está expresado en su palabra. Y en su palabra hay cosas que te agradan y cosas que no te agradan. Al rico, al joven rico, Dios le dijo, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue muy triste. Usted no tiene tanta plata así, o de pronto hay alguien aquí encubierto que tenga fortuna, levante la mano a ver. Sí, porque es posible que esté aquí entre ricos, pero aquí se presentan con perfil bajo. Amén. Bueno, no hay ninguno de esos ricos. Yo pensé, pero lo sabrá. Pues vamos a hablar en fe, lo sabrá. Amén. El joven rico, Dios le dijo, vende todo lo que tienes. El joven rico sacó pecho. Le dijo, guardo los mandamientos. Y Jesucristo que siempre nos sale con cosas. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. De pronto usted que me está escuchando no tiene plata, pero tiene maquillaje. ¿Sí o no? Una mujer despojarse de eso le cuesta. Porque ustedes tienen sus caritas ahora así, pero más de una se sacaba las cejas, se pintaba. ¿Ah? No eran así. ¿Qué sucedió? Que Dios la fue convenciendo. Emperatriz, mi hermana, se vestía de otra forma. Y yo le dije, yo sé que Dios te va a convencer. Y Dios la convenció. Cada vez que se ponía la ropa que no era, se escaldaba por aquí. Y tiró la toalla. Tiró la toalla. Dejó de hacerlo, ya no se escalda. Pero ese aguijón va a estar ahí. Si algún día, si sea por equivocación, lo vuelve a hacer, se escalda. Porque es que Dios pone el aguijón y está ahí. Si uno se acerca al aguijón, lo puya. Bendito sea el Señor. Alabados a Jesús. Entonces el joven rico no quería vender su fortuna. Pero Jesús te suelta la palabra y se queda ahí. Si él quería convertirse, tenía que vender su fortuna y darla a los pobres. Y si tú te quieres convertir, tienes que hacer lo que Dios te dice. Bendito sea el Señor. Si no, no te vas a convertir nunca. Yo vi en estos días un predicador que en todos los mensajes da risa, él da risa. Pero siempre tiene un mensaje profundo de parte de Dios. Y habló de 3 cosas que debemos tener los hombres de Dios: unción, conocimiento e integridad. Y dice que si un predicador tiene unción y conocimiento, pero no tiene integridad, la unción y el conocimiento lo matan. Por eso es que usted escucha tremendos mensajes, pero cuando ve el testimonio del predicador o la predicadora dice, pero esto no es lo que yo veo predicarle. Tienen conocimiento, tienen unción, pero no lo viven. Y quiero decir a todo aquel que quiere agradar a Dios, si quieres agradar a Dios, tú tienes que cambiar. Dios no va a cambiar. Eres tú quien tiene que cambiar. Has perdido muchas oportunidades porque siempre llegas tarde. Tienes que cambiar. Tienes que comenzar a llegar temprano. Entonces el pueblo de Dios tiene unción, pero no tiene puntualidad. Y Dios me está dando un mensaje. Un mensaje. Le enseñamos al pueblo al dar el 10%, pero no le enseñamos a vivir con el 90%.
¿Qué quiero decir ahora que ya comenzó el mensaje ese de administración financiera? Tú tienes que ser capaz de vivir con el 90%. Si te ganas 500,000 pesos, no te gastes 600. Ese es el problema de nosotros. No aprendemos a ubicarnos. Si yo tengo una capacidad de 800,000 pesos nada más, de ahí no debo pasar. Pero se llena la gente de, ay, y los que trabajan por allá por Mamonal, ojalá y tú no. Ni Frankie, nada de eso, pero ahí va la pelota. Como ganan bastante, se endeudan bastante. Entonces, ganan bastante y están bastante endeudados. Uno tiene que aprender a vivir con el 90%. ¿Qué significa? Comprar lo que puedo. Y eso le agrada a Dios. Y Dios dice, le voy a dar un poco más. Pero cuando tú eres mal administrador, no inspiras a Dios. Compra lo que puedes. Y siempre que vayas a comprar algo, piensa en qué puede ser útil para la obra. Bendito sea el Señor. Entonces, ayúdenme a orar por ese mensaje, que esa bomba va a salir. Ese día tráiganse pañuelos. ¿Sí o no, Miguel? Tráiganse y toallas si pueden. Toallas. Ese día habrá licencia para llorar. Amén. No creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Hay gente que rechaza la voz de Jehová. Hay gente que los pastores que tienen al frente no les bastamos y andan buscando otras voces. Así como yo le dije a Ruth Noemí que aunque soy negro, soy su papá, lo mismo te digo a ti, aunque soy negro, soy tu pastor. Déjate de estar luchando con Dios. Tu pastor soy yo. Si viene otro de por allá afuera, de sana doctrina y todo, él no te conoce, a ti te conozco yo. ¿Sí o no? Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Y no oyeron la voz de Jehová. Hay gente que no oye la voz de Dios. No oye ni la emisora la voz de Dios, ni oye la voz de Dios del Espíritu Santo. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. No oyeron la voz de Dios. Dios les alzó la mano para pan. Hay una hermana cuyo nombre no voy a decir, que ella todavía es mayor que yo y no sabe cuál es la izquierda y la derecha. Ella, para saber cuál es la izquierda y la derecha, tiene que saber así. Dele a la derecha, pastor, así dice, dele a la derecha. No voy a decir quién es, ok. Denle un aplauso al Señor. Así. Ah, por la derecha, dice, o por la izquierda. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. El hecho de que Israel estuviera esparcido por todo el mundo está aquí en la palabra. Y aquí está la razón. Le hacían culto, le rendían culto a Baal Peor, dios de la fertilidad. Y Dios los puso errantes. Cuando yo era un niño, mi mamá, cuando se refería a los judíos, decía judío errante. Y era verdad. Nada de lo que Dios hace es sin causa. ¿Cuál es tu situación? ¿No será que no estás honrando a Dios? Porque el que honra a Dios lo honra en todos sus actos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Y se unieron a sí mismo, el pueblo de Dios se unió a Baal Peor y cometieron y comieron los sacrificios de los muertos. Y como hay gente que en la funeraria se toma el tinto, ¡pum! Y repiten, yo los veo.
y las aromáticas porque son sabrosas y tú las puedes hacer en tu casa. Hay gente que le gustan los sepelios por el aromática, cristiano que le gusta. ¿Cómo? Ay, se murió no sé quién, voy para allá, es que voy a tomar tinto y aromática. Y se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Hay gente que está comiendo sacrificios de los muertos. La religión es muerta. Cuando tú coges el evangelio y lo conviertes en religión, tú te mueres también. Bendito sea el Señor. Estoy soñando que Dios me dé un monte. La Biblia habla de monte. Ayúdenos a orar por un monte, porque no sea muy lejos. Para meternos allá a ayunar. Uno escucha con facilidad en el monte la voz de Dios. Las madrugadas. Alabado sea Jesucristo. Y le metemos 2, 3 gallos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Hermanos, Dios no tiene la culpa de que el pueblo esté muerto. Dios no tiene la culpa, el pueblo es el que tiene la culpa. Dios no, el pueblo. ¿Por qué? Porque se está alejando de él. Estoy diciendo el pueblo. Este pueblo sabía cantar, sabía tocar la trompeta, el chofar ese, todo lo sabía. Tenía la Torá, tenía todo. Pero se alejó de Dios. El que rechaza a Dios, su estado es terrible. Pero viene el premio para los que perseveran. Aquellos que no doblan sus rodillas ante Baal. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. El que siga a Dios vive en esta vida y vive después. Y a su nombre. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. La pregunta es, ¿a quién sigues? Ninguna idea de hombre será superior a las ideas de Dios. Pero las ideas de Dios son tan sencillas que nos parecen mejor las de los hombres. Hombre que crea que hay otro hombre con mejores ideas que Dios, no ha nacido de nuevo. Le puede venir destrucción. ¿Y sabe lo que decían los pueblos de Israel? Que Israel era sabio e inteligente por guardar los estatutos. Y el que guarda la palabra de Dios es sabio e inteligente. Vamos a orar. Alabado sea Jesucristo. La pregunta quedó planteada. ¿A qué Dios estás siguiendo? Hay un pueblo que de labios le honra. De labios le honra. Pero su corazón está lejos de él. ¿Sabes que hay hasta ministerios basados en la mentira? Te hablo de ministerios cristianos basados en la mentira. ¿Sí sabía eso? Hay ministerios especializados en engañar al hombre. En Ciudad Ojeda prediqué en Venezuela. Dios me dio una palabra una noche que iglesia grande, como de aquí allá donde vive Luis, estaba llena esa iglesia. Pero se llenó más al día siguiente, cuando llegó un apóstol vendiendo libros. Y el tema era cómo ser rico. Y cómo se vendieron esos libros. Y yo estoy seguro que ninguno de esos hoy es rico. Oye, pero yo quedé y predicó 1 hora, amigue, 1 hora. A las 6 de la mañana predicó y eso se llenó. ¿Cómo ser rico?
La gente de pronto no le prestó mucha atención al mensaje, sino a cómo ser rico. Lo vendía en CD, lo vendía en libros. ¿Cómo ser rico? Todo se vendió. Eso le gusta al pueblo. Eso le gusta al pueblo. A mí una vez una pastora dijo que yo era mal predicador porque yo no empujaba a la gente. Yo no tengo necesidad de empujar a la gente. Es el espíritu quien la debe tumbar si la quiere tumbar. El espíritu. Y no le prestó atención al mensaje. Porque quería que yo tumbara a la gente y que gritara. A mí Dios no me ha llamado a eso. A mí Dios me ha llamado a predicar su palabra. A eso sí me llamó. Porque los brincos y los saltos no construyen, no convierten a nadie. La palabra de Dios es acrisolada. Convierte el alma. Yo nunca boté espuma por la boca, pero Dios me ha convertido. Amén, hermano. Porque es la palabra la que liberta. Si bota una espuma, bota espuma. Si no bota, no bota. Eso no lo voy a juzgar yo. Pero es la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De vez en cuando Dios me hace sollar. Me sollo. Porque tampoco voy a estar metido en un mausoleo ahí. De vez en cuando me pego mi sollada. Vamos a orar por sanidades porque hoy Dios sana. Hoy Dios sana. Y Dios hace milagros hoy aquí a través de la radio. ¿Cómo está esa barriga? 1A. Vamos a orar. Si alguien me está escuchando y no ha tenido hijos, oiga, ¿cómo estamos? 25 de septiembre del año 2020. Anote esta fecha. Anótela. Porque es el día en el que Dios va a comenzar a estremecer y a llenar ese vientre. Un dolor en la rodilla a Ingrid Sherbot. Ok, vamos a orar. Vamos a orar por toda clase de sanidades y milagros. Padre nuestro, en el nombre poderoso y soberano de Jesús, oro para que seas tú obrando a través de sanidades y milagros. Obra en nuestras vidas, en la vida de Ingrid, en la vida de aquellos que han escrito pidiendo oración en la emisora, nos estén escuchando aquí o fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos, calza las muelas cariadas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje usted lo va a ver como dentro de media hora por Face. Lo vamos a publicar por Face. Amén. Vamos a orar para salir de este lugar, para volver a nuestros hogares con la bendición de Dios. Vamos a orar. De camino a tu casa, Dios puede obrar la sanidad. Recuerda que Dios concede las peticiones del corazón. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, volvemos a nuestros hogares. Te rogamos que tengas misericordia. Bendice al que va a trabajar, al que regresa del trabajo y aquellos que trabajando nos ayudan para el sostenimiento de la obra. Muchas gracias, Señor. Señor, gracias por las muelas, los dientes y los colmillos que calzaste. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.